Bien, estudiantes, continuamos entonces con nuestras lecciones de Paint. Hoy vamos a aprender algunas cosas. La primera de ellas es cambiar nuestra área de trabajo o lienzo, que es esta parte blanca que vemos acá. Para cambiar esto podemos hacerlo de varias maneras. Quizá la más sencilla es ubicarnos sobre cualquiera de estos cuadritos que vemos en las esquinas o en la parte media y simplemente con un clic sostenido arrastrar para cambiar el tamaño. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden pausar la reproducción de este video y hacer sus prácticas. Ahora, esa forma de proceder nos permite hacerlo al ojo, es decir, sin tener en cuenta medidas ni nada. Pero ¿qué sucede cuando queremos establecer nuestra área de trabajo con una medida específica? En ese caso tendremos que ir a Archivo, en Archivo hacer clic en Propiedades, donde nos aparece este pequeño cuadro donde nosotros escogeremos las medidas. Por ejemplo, yo quiero trabajar un área de 15 por 20. En este caso, pues tenemos también cómo escoger unidades en pulgadas, en centímetros o en píxeles. Ya ustedes saben que píxeles es la unidad de medida de una imagen en computación y que corresponde a cada punto con el que se forma la imagen. Entonces, un primer paso sería escoger la unidad correspondiente centímetros y aquí escribir entonces las medidas que deseemos. Digamos que queremos un cuadro de 20 centímetros de ancho y de 15 centímetros de alto. Escribimos esos valores y hacemos clic en aceptar y fíjense que automáticamente nuestro lienzo cambia de forma y adopta las medidas. De la misma manera podemos proceder simplemente cambiando las unidades si queremos dar las medidas en pulgadas o, como se vio en el cuadro, en píxeles. Sobre esta área de trabajo también podemos visualizar algunas cosas que nos pueden ayudar. Aquí en la opción ver, en la ficha ver, podemos, por ejemplo, establecer una regla que nos permite guiarnos con las medidas de lo que estemos dibujando. Esta regla naturalmente está adecuada a las unidades que escogimos en el cuadro anterior, por eso vemos que aquí coincide con el 20, que es el ancho, y por acá coincide con 15, que es el alto que habíamos escogido. Regresemos y cambiemos las unidades para que vean qué sucede con la regla. Digamos que ahora queremos estas unidades en pulgadas. Fíjense que estamos cambiando de unidades, el tamaño va a seguir siendo el mismo, eso no va a cambiar. Simplemente ahora estamos expresando la medida que teníamos de ese lienzo, pero en pulgadas, que corresponde a 7.9 por 6.8 aproximadamente. Regresemos nuevamente entonces a nuestras unidades de centímetros, que son las que manejamos. Igual ustedes pueden hacer la práctica y cuando la estén haciendo también pasan a píxeles y miran cómo funciona. Otra cosa que nos ayuda también cuando estamos haciendo nuestros dibujos es establecer una cuadrícula. La cuadrícula simplemente son una serie de líneas guías que se ven en pantalla. Estas guías no se imprimen y que, como su nombre lo indica, nos permite entonces tener una guía, tener una referencia para hacer el dibujo. Y esta barra de estado, que cuando la activamos nos muestra acá en la parte de abajo alguna información, por ejemplo el tamaño del lienzo que estamos trabajando, las coordenadas por donde se está moviendo nuestro mouse, que son estos números que aparecen aquí, que desaparecen en este momento porque estoy fuera del lienzo, pero que apenas entro al lienzo, fíjense que ahí aparece. En esta misma ficha ver tenemos entonces las opciones de zoom, alejar y acercar. Esto no nos varía el tamaño del dibujo, simplemente produce el efecto como si lo viéramos más cerca o más lejos. Al verlo más cerca, pues el dibujo se va a ver más grande. Al verlo más lejos, el dibujo se va a ver más pequeño. Pero como les digo, el dibujo como tal no cambia de tamaño. También tenemos la opción de pantalla completa que nos permite ver exclusivamente el área donde nosotros trazamos nuestros dibujos. Si hago clic aquí, sale nada más esa área. Fíjense que las líneas guías desaparecen. Como les decía, son una referencia en el momento que estamos dibujando. Desaparece la ventana de Paint y solamente queda nuestro lienzo. Y si queremos regresar a Paint, simplemente pulsamos escape, que es lo que voy a proceder a hacer en este momento. Al pulsar escape, entonces regresamos nuevamente a nuestra ventana tradicional.
Vamos entonces a la ficha inicio, porque en este momento voy a proceder a realizar un dibujo sencillo para explicarle algunas otras de las funciones que tiene Paint. En este caso voy a dibujar con cualquiera de estas formas que ya vienen predeterminadas. Digamos que voy a dibujar una flecha. Ya ustedes recuerdan de la clase anterior las opciones para escoger los rellenos, los colores, etcétera. Metamos otra figura simplemente por hacer la práctica y fíjense que las líneas nos servirán entonces como una guía. Yo me ubico aquí en la intersección de estas dos líneas y a partir de ahí dibujo esta otra figura. Digamos que la queremos exactamente de esa longitud. Rellenémosla con otro color. Cojamos para el color 2 el color amarillo. Escojamos la herramienta de relleno y simplemente hacemos clic. Ya saben que como estamos dibujando con el color 2, en este caso sería con el clic contrario. Démosle un color de fondo a este dibujo. Perfecto, tenemos ahí nuestro pequeño dibujo. Bien, otra cosa que podemos hacer nosotros con nuestra área de trabajo es cambiarle el tamaño, pero no como vimos ahorita por las medidas que se dan acá en archivo, en propiedades, o arrastrando por acá por estos cuadros, sino aquí en esta opción que dice cambiar tamaño. ¿Cómo se procede ahí? Hacemos clic, nos aparece un cuadro donde podemos cambiarla dándole un porcentaje de cambio o la variación que queramos o por píxeles. Digamos que en este caso nosotros queremos reducir este cuadro a la mitad, es decir, la opción que está al 100% tendríamos que reducirla entonces al 50%. Fíjense en algo, esto está activado que dice mantener relación de aspecto. ¿Qué significa eso? Que la misma cantidad que yo reduzca acá se va a reducir acá. Aquí cuando entré a este cuadro había un 100%, pero al variarlo acá automáticamente varió acá. Es decir, esta pequeña opción al tenerla activa como está aquí, lo que hace es que me bloquea las dos medidas, tanto horizontal como vertical, para que cambien al mismo tiempo. De esa manera se mantiene la relación entre el alto y el ancho que tenga el dibujo. Si yo hago clic en aceptar, fíjense que el dibujo se reduce tanto de alto como de ancho manteniendo la proporción. Voy a retroceder eso que acabo de hacer con control Z para explicarles entonces qué sucede cuando desbloqueamos esa relación. Vamos nuevamente a cambiar tamaño, desbloqueemos eso y digámosle nuevamente un cambio del 50% horizontal. Fíjense que cambio nada más la medida horizontal, pero al desbloquear esta opción la medida vertical se mantiene. ¿Qué significa eso? Que solamente voy a reducir al 50% la medida horizontal, pero la vertical va a seguir teniendo su medida normal. Al hacerle clic en aceptar, entonces fíjense que el dibujo cambia y se hace un poco más estrecho, pero continúa manteniendo su propia altura. Esto mismo sucede o esto mismo funciona si yo estuviera trabajando no con porcentajes, sino con píxeles. ¿Sí? Aquí simplemente lo que me va a cambiar es las unidades, el dibujo continúa teniendo su mismo tamaño y si yo quiero cambiarlo a la mitad, pues simplemente sacaría la mitad de esta medida en píxeles y la pondría acá. Y dependiendo de si esto está activo o no, pues entonces esta medida variaría en la misma cantidad o no variaría, dependiendo de cómo esté esto. Otra opción que encontramos ahí mismo en cambiar tamaño es la opción sesgar. Sesgar, como estos dibujos lo indican, lo que hace es que nos tuercen un poco la imagen dependiendo de la cantidad de grados que yo ponga en el eje horizontal o en el eje vertical. Por ejemplo, queremos sesgar esta imagen a 45 grados. Pongámosla a 45 y veamos qué sucede. Fíjense, las líneas que antes eran verticales cambiaron a 45 grados. Aquí los podemos ver por la línea guía. Devolvámonos. Y ahora hagamos lo mismo, pero cambiando el sesgo en el eje vertical.
También sucede lo mismo, pero en este caso las líneas que cambian están en el eje vertical, también a 45 grados. Ustedes pueden darle las medidas que quieran y cuando estén practicando esta parte pueden poner otros grados diferentes, 30, 45, 90, 60. Prueben por lo menos 3, 4, 5 grados diferentes y miren cómo varía su dibujo. Bien, esto es todo por el momento. Entonces les pido que practiquen lo que acaban de ver. Si tienen el video de la semana pasada a mano, pues practiquen eso también y dentro de un momento les asignaré la actividad para la toma de notas.